Muy buenas noches a todos. Bueno, ya leímos aquí nuestra cita de esta ocasión en Isaías 11 del 6 al 9. El título de nuestra reflexión es Dios y los animales. Precisamente este texto ahí en Isaías nos habla de los animales. Sí, pusimos ahí atención. Eh, saben que los que, los que han tenido la oportunidad de convivir con animales, sobre todo los animales domésticos, se habrán dado cuenta de que el convivir con ellos nos traen varios beneficios a nuestra vida. Por ejemplo, aquí tenemos un dato interesante dice aquí el título, El poder de los animales. Saben que el interactuar con ellos, dice aquí, eh, está demostrado que disminuye los niveles de cortisol, ¿sí? Que es una hormona relacionada con el estrés, ¿sí? Entonces, por lógica, reducen el nivel de estrés en nosotros. ¿Qué les parece? Hoy que todos padecemos de estos males, ¿verdad? Del estrés, el convivir con un animal ayuda a reducir los niveles de estrés. Reduce también, dice por aquí, la presión arterial. No sé si ustedes sabían eso, por si están, o si tienen este problema, disminuye la presión arterial. Además, dice aquí de que pueden reducir la soledad, o sea, los sentimientos de soledad que podamos tener, nos ayudan a combatir esos sentimientos. Aumentan también, dice, lo que es el apoyo social, ¿sí? Mejorar el estado de ánimo también por los que estamos agüitados todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, tienen todos esos beneficios el poder convivir con ellos. Y, por ejemplo, aquí hay un dato muy curioso acerca de los peces. Por ejemplo, dice aquí que el cuidado de los peces, en un estudio dice que se demostró que fue favorable para que los adolescentes con diabetes manejen mejor su enfermedad. No sé si ustedes sabían eso. ¿Sí? Esto se utiliza para la cuestión de la diabetes, ¿sí? El cuidar peces. Es interesante esto. Normalmente nosotros como que menospreciamos, ¿no? A todas estas criaturas, a los animales. Hace poquito mencionábamos, ¿no? Cómo a veces hacemos alusión a ellos para ofender a alguien, ¿sí? Para hacerle sentir o decir que es inferior, ¿sí? O una persona inferior a otros en sus actitudes o comportamiento, ¿verdad? O hasta en su inteligencia. Sin embargo, nosotros sabemos que los animales poseen cierto grado de inteligencia, ¿sí? No al nivel del ser humano, pero dice por aquí un texto que hace poquito también mencionamos, que la inteligencia, dice, desplegada por muchos animales, se aproxima mucho, dice aquí, a la de los seres humanos. La forma en la que actúan, dice aquí, que parece un misterio. Los animales, nos dice aquí, que oyen, aman, temen, padecen, o sea, tienen sentimientos, como decimos, ¿sí? A veces pensamos que son como, eh, pues que no tienen nada de esto, ¿no? O sea, que son muy diferentes a nosotros en ese sentido, pero ellos también, tienen emociones, ¿sí? Y una de ellas, por ejemplo, aquí, que es la que llama la atención, es el amor, ¿sí? El amor que uno puede decir, no, pues no, ellos no sienten eso, ¿no? Dice aquí que emplean sus órganos con más fidelidad que muchos hombres, ¿sí? En cuanto a cómo cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Ellos son más eh, inteligentes que muchos de nosotros. Manifiestan, dice, simpatía y ternura. Manifiestan, dice, para sus compañeros que padecen, por ejemplo, muestran empatía, ¿sí? Cuando alguien está lastimado, otro animalito, cuando está enfermo, ellos se compadecen de ellos.
algo que a veces nos falta, ¿verdad? A nosotros. Muchos animales, dice, demuestran tener por quienes los cuidan un cariño muy superior al que manifiestan no pocos humanos. Es decir, que nos ponen la muestra, ¿no? En muchas cosas experimentan un apego, dice, tal para el hombre que no desaparece sin gran dolor para ellos. Por ejemplo, cuando son abandonados, por ejemplo, cuando, incluso hasta cuando los deja usted por unos días, sienten, extrañan ellos a sus amos, a sus dueños. Entonces, o cuando fallece, por ejemplo, el dueño también, ellos sufren, ¿sí? Eh, entonces, ellos nos muestran todo esto, ¿no? Entre muchas otras cosas. Por ejemplo, este, las palomas, dice aquí, que a lo mejor son animales con los que no estamos muy acostumbrados a convivir, pero dice que ellos, las palomas, memorizan imágenes tan rápido como nosotros, ¿sí? ¿Qué les parece? Los gorilas, por ejemplo, dice aquí que son capaces de hacer bromas, ¿cómo ven? Los peces, por ejemplo, dice aquí, las aves viajan usando, ¿qué dice aquí? Mapas mentales. Ellos no usan GPS, ¿verdad? Como nosotros que ya no sabemos ni llegar al centro, ¿verdad? Sin GPS o movernos por ahí por nuestro fraccionamiento, colonia. Ellos viajan largas distancias, o sea, cruzan hasta continentes, ¿sí? Sin GPS, ¿sí? Para que vean las capacidades de las que Dios les ha dotado, ¿sí? Los delfines, fíjense bien, esto es muy interesante, y algunas golondrinas se asignan nombres propios. ¿Qué les parece? No sé si sabían ustedes eso, es algo que sorprende, que nosotros estamos acostumbrados a bautizar a nuestras mascotas, ¿verdad? Pero ellos se ponen nombres entre ellos, ¿qué les parece? Entre ellos mismos. Y se identifican, ¿qué les parece? Con esos nombres, dice, y se llaman por nombre, ¿qué les parece? Esto sucede con algunas golondrinas y delfines. Dice, lo que implica cualidades cognitivas y sociales insospechadas. O sea, si nosotros los teníamos como seres irracionales, que durante mucho tiempo se había pensado eso, pues, cierto, ¿sí? Eh, algunas especies, por ejemplo, nos dice aquí también, son capaces de, ¿qué dice ahí? De fabricar tecnología, herramientas, fabrican. Como algunas aves, por ejemplo, los simios, entre muchos otros también. Dice, y tienen también la costumbre, muchas especies de animales, de visitar a sus muertos, así como lo hacen los seres humanos, ¿sí? Como los elefantes, por ejemplo, son unos de ellos que, este, ellos incluso tienen cementerios, ¿sí? Donde van y descansan ahí, o sea, van a morirse a esos lugares. Sus familiares y amigos llegan a visitarlos de vez en cuando, ¿sí? Este, a los huesos que están por ahí y los identifican, ¿sí? Saben a quién pertenece a esos huesos, ese esqueleto. Es algo que sorprende, incluso cuando los están ahí visitando lloran, como recordando, extrañando a sus compañeros. En Génesis, capítulo 1 del 20 al 25 nos muestra por ahí, nos relata cómo Dios creó a todos estos seres y cómo llenó este mundo de animales y cómo fue muy, ¿cómo podemos decir? Bueno, cuando leemos el texto y el relato, se nos hace todo así como muy rápido, ¿no? Todo, y Dios hizo esto, Dios creó esto, pero Dios se tomó su tiempo para planear todo esto, ¿no? Y se pulió con cada animalito. Si ustedes les gusta estudiar todo lo relacionado a los animales, se darán cuenta cómo Dios fue muy detallista, ¿no? Con cada especie, ¿sí? Este, les dio características especiales, talentos especiales a cada especie. Entonces fue algo
que dice la Biblia que cuando Dios terminó de crearlos a todos ellos, dice que lo que dijo era que era que bueno, o sea, fue un invento de Dios o una creación de Dios excelente, ¿sí? La de los animales que únicamente fue superada por la creación del hombre, ¿sí? Si el hombre no hubiera existido, por ejemplo, pues ellos hubieran sido la máxima creación de Dios, ¿sí? Entonces son seres especiales que a veces nosotros los tenemos como muy, como poca cosa, ¿no? Este, sin embargo, para Dios son seres muy especiales. Tan así que, por ejemplo, cuando llegó el diluvio a nuestro mundo, ¿sí? Dios pensó en ellos, ¿sí? Y ese gran barco que construyó Noé, ¿se acuerdan? Eh, Fue pensado no nada más en el hombre, ¿sí? Sino para que pudieran también tener acceso a la salvación los animales, cosa que despreció el hombre. También miren lo que dice por aquí. Este relato pues lo encontramos en Génesis capítulo 7, pero ahí en el libro Patriarcas y Profetas, también en el capítulo 7, dice algo interesante. Dice, de repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. ¿Se acuerdan cuando estaban por ahí burlándose toda la gente de Noé, de su familia? Porque pues decían que venía un diluvio y pues, decían que estaban loquitos ellos, ¿no? Dice que de pronto reinó un silencio. Dice, animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas y los bosques, dice, ¿y a dónde iban? Dice, se dirigían tranquilamente hacia el arca. Y el ser humano burlándose de Noé, de Dios mismo, ¿sí? Dice por aquí, se oyó un ruido como un fuerte viento. Imagínense esta escena. Y luego dice aquí, he aquí los pájaros que venían de todas direcciones, en tal cantidad, dice que oscurecían los cielos, hasta se nubló de tanta ave que venía, dice, y entraban en el arca en perfecto orden, venían hasta formaditos. Dice, los animales obedecían la palabra de Dios, ¿qué les parece? ¿Y qué pasaba con el hombre? Dice, mientras los hombres la desobedecían y se burlaban. Entonces, aquí nos da una gran lección, ¿sí o no? O sea, el ser humano, que como dice, se cree muy inteligente, muy listo, superior a todo ser, toda criatura de este mundo, pues aquí, al menos en esta historia, nos da muestras de todo lo contrario. Dice aquí, dirigidos por los santos ángeles, de dos en dos entraron al arca de Noé y los animales limpios, dice, de siete en siete. Y no sé si han visto, por ejemplo, cómo nos comportamos nosotros, ¿no? Cuando estamos haciendo filas, cuando queremos, entrar a un lugar, nos aventamos, nos insultamos, nos peleamos, nos aventamos, un desastre, ¿no? Somos los seres humanos. Aquí nos dan una gran muestra de orden, de obediencia, los animales. ¿Qué les parece? Y de lo valioso que son para Dios. O sea, Dios no dijo, pues que se salve nomás Noé y su familia, que fueron los únicos, ¿no? Que quisieron, que aceptaron el ofrecimiento de Dios. Dios también pensó en cada uno de ellos. Hay una historia muy conocida por la mayoría, de otro animalito por ahí que aparece en la Biblia, que se hizo famoso porque este animal habló. ¿Se acuerdan? De aquella burrita que pertenecía a Balaam. Una historia que, pues es fuera de serie, ¿no? Porque no fue un hecho así muy, bueno, fue un hecho común, sí, que un animal hablara, ¿sí? Y hay muchas lecciones, ¿no? Que podemos sacar de esta historia, pero una de ellas, por aquí la compartimos en la pantalla, nos dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 473 dice la tendencia, fíjense bien, de causar dolor
ya sea a nuestros semejantes, o sea, entre nosotros los seres humanos, o a quién dice ahí, o a los animales, que a veces nos causa gracia, ¿sí? Cuando el niño le jala la cola al perro o le da un garrotazo, dice que de dónde proviene ese tipo de conductas. Dice que es satánica. Muchos creen, dice que nunca será conocida su crueldad. Nos gusta maltratar a los seres humanos y a los animales también. Eso es lo que hace el ser humano, ¿no? Dice, muchos creen que nadie se da cuenta de eso. Dice, porque las pobres bestias no pueden, ¿qué? No lo pueden revelar, no hablan, nadie se da cuenta, ¿no? Si usted patea ahí el perrito, el gatito, no pasa nada. Pero dice aquí, pero si los ojos de estos hombres pudiesen abrirse como se abrieron los de Balaam en aquella ocasión, ¿se acuerdan? Que vio a quien, dice ahí, vio un ángel frente a él. Mientras él, ¿qué estaba haciendo? ¿Se acuerdan del relato? Estaba maltratando a su animal, ¿sí? Estaba dando ahí de golpes y de pronto ve a un ángel, dice, verían, ¿sí? Dice, si nosotros pudiésemos ver con los ojos espirituales y veríamos a quien, dice, a un ángel de Dios de pie también, como testigo, para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Asciende al cielo un registro y vendrá, dice, el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. O sea, es algo grave, ¿sí? Y es algo que muchos dicen, ah, es un animal. Además, hay gente que yo creo hasta piensa que ni sienten los animales. Ah, le pegué, pero pues, es un animal, es un perro. Es algo delicado, dice aquí que un día Dios va a pedir cuentas de ello. Así de grave está el asunto, así de importantes son para Dios los animales. ¿Sí? Y estamos siendo observados, dice, en cuanto a ese tipo de conductas, que a veces como que decimos, ¿y eso qué no? O sea, a veces pensamos que Dios nos va a juzgar por otras cosas, si robo, si mato, si adultero, no sé, pero de golpear a un animalito, que no pasa nada, podemos pensar, pero bueno, aquí nos demuestra lo contrario. Eh, en Job 38, hasta el 41, no lo vamos a leer, ustedes lo han leído, lo pueden estudiar con calma. Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando Job, ¿sí? Tiene por ahí un diálogo con Dios eh, acerca pues, de su situación, ¿no? Él empieza a cuestionarse muchas cosas de lo que le está pasando. Dios se le manifiesta y comienza a hablar con él. Y le empieza a hacer un montón de preguntas, ¿se acuerdan? Acerca de su, ¿cómo podemos decir? De su cuidado, ¿sí? Del cuidado que Dios tiene por este mundo, por sus criaturas, todos los animales, especialmente habla ahí de los animales, ustedes lo han leído. Eh, no, no toca ahí la cuestión del ser humano, ¿sí? Empieza a hablar de cosas que a lo mejor para nosotros son muy normales, naturales, insignificantes, ¿sí? Y en ningún momento Dios le empieza a hablar del ser humano ni del problema que él tenía, ¿sí? Ni el por qué, ni nada de eso. Empieza a hablarle de animales o a hacerle preguntas, ¿sí? De la naturaleza, del planeta. Y Job entiende algo al final, ¿sí? Dios no le explica nada acerca de su situación, pero Job empieza ¿cómo le podemos decir? A tener como una revelación, ¿sí? Mayor de la que él había tenido acerca de Dios, un mayor conocimiento, y se da cuenta de que Dios tiene cuidado de todo lo que existe, desde las cosas más insignificantes que tenemos aquí en nuestro planeta o que nos parecen insignificantes, ¿sí? Hasta los más grandes, ¿no? Y de todos los animales, por ahí hace una grande lista, ¿no? De animales, de cómo Dios los creó, Dios se preocupa por ellos, Dios los alimenta, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos da una gran lección, que ahorita también vamos a mencionar, este, es decir, lo que quiso enseñarle aquí Dios a Job
Es que si Dios tenía cuidado de todas esas cosas, ¿sí? Y Dios conoce todas esas cosas, ¿cómo no se va a preocupar por su situación, ¿sí? Por lo que le está pasando? Si se preocupa de cosas que para nosotros son a lo mejor insignificantes o que no tienen importancia, porque bueno, nosotros nos creemos así como el centro del universo. Y para empezar, Dios le dice a Job, tú como ser humano no eres el centro del universo. Yo me preocupo también de otras cosas, de otras criaturas, ¿sí? Pero si yo las valoro a todas ellas, ¿cuánto no vales tú para mí? ¿Sí? Así que bueno, es una gran lección, ¿no? De parte de Dios. Si seguimos por ahí analizando la palabra de Dios, por ahí en Éxodo 10:26, ustedes por ahí recuerdan aquella ocasión cuando bueno, Moisés empieza por ahí a presionar al faraón para que deje ir al pueblo por orden de Dios. Y el faraón empieza a resistirse, ¿no? Y les dice, bueno, pues sí los dejo ir, pero no se van a ir todos. Quiero que dejen aquí a sus niños, por ejemplo. Sí. Y Moisés le dijo, pues no podemos irnos nada más nosotros, también queremos a quienes. Pues, queremos una familia completa nosotros. Este, y entre todas esas trabas que empieza a poner el faraón, le dice a Moisés, le dice, bueno, está bien, va, llévese a sus niños también, déjenme aquí a sus animales. Y Moisés pudo haber dicho, bueno, pues está bien, danos a nuestros hijos, quédate tú con quién, con los animales, ¿sí? Pero aquí nos demuestra la importancia, el valor que tenían todos estos seres, no nada más para Moisés, ¿sí? Que es el que está aquí entrevistándose con el faraón, sino para Dios mismo. O sea, estos animalitos también estaban sufriendo ahí, también padecían de los males de la esclavitud. Y Dios dijo también, quiero liberar aquí a los animales, ¿sí? Y aquí Moisés, en el capítulo 10 versículo 26 le dice al faraón, dice, nuestro ganado, nuestros animales también que van a venir con nosotros. Dice, no quedarán ni siquiera una uña de ellos. O sea, se van a ir completitos. ¿Qué les parece? Ni le dijo, pues quédate con la mitad o tú quédate con las vacas. No, todos, dice, nos vamos. Porque también eran valiosos para Dios. Cuando vamos por ahí más adelante, y leemos la historia de Jonás, por aquí en el capítulo 4, versículos 10 y 11, hay un detalle que a lo mejor nunca le ponemos atención. Dentro de esta historia de Jonás podemos destacar un montón de cosas, ¿no? Y enseñanzas, así a grandes rasgos podemos decir, ¿no? La desobediencia de Jonás, cómo Dios lo llamó y le jaló las orejas, ¿se acuerdan? Permitiendo que un gran pez lo devorara y luego lo montara por allá en otro lado, lo llevara hasta donde tenía que ir, ¿verdad? Vemos también la actitud de Jonás, o sea, de que odiaba aquel pueblo, ¿se acuerdan? Donde Dios lo envió, pero finalmente pues va y predica, etcétera, ¿no? Este, Algo que destaca por ahí al final del libro es cómo Jonás, a pesar de que hizo la voluntad de Dios, él aún así estaba esperando que Dios castigara a aquel pueblo, a Nínive. Y Dios le dice algo interesante por ahí en el capítulo 4 versículos 10 y 11 que a veces no le ponemos por ahí atención, ¿sí? Pero nos demuestra algo muy valioso, una lección valiosa. Dice el texto, miren que dice por aquí, el Señor agregó, le dijo a Jonás, le dijo, tú tuviste lástima de una calabacera, ¿se acuerdan? De aquella plantita que se secó. Dice, en la cual no trabajaste. Dice, ni la hiciste crecer. Y que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche murió. Dice, Nínive tiene más de 120,000
personas que dicen no saben discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda. O sea, en cuestiones, aquí haciendo alusión a esto, o sea, en las cuestiones espirituales estaban ciegos, ¿sí? Por eso lo envió ahí Dios, ¿sí? Dice, y no nada más estaba hablando de los seres humanos que vivían ahí, que iban a ser destruidos. Dijo, también hay muchos que animales. Y no tendré yo piedad de esta ciudad. Ahí está contando quién. O sea, Dios estaba pensando también en los animales. Y es algo que a lo mejor no nos damos cuenta a veces, ¿no? Dios amaba aquella ciudad, aquellos seres humanos, los ninivitas, y amaba también a quién, a todos los animalitos que vivían ahí, ¿qué les parece? Y que iban a pagar por las malas elecciones, ¿no? De los seres humanos. Aquí nos demuestra la importancia que tienen para Dios. Y aquí en otro texto, por aquí en Esdras, en el capítulo 2 nos narra cómo el pueblo de Israel es repatriado, ¿se acuerdan? Cuando son liberados de aquel cautiverio en Babilonia, este, por medio del rey Ciro, ¿sí? Lo regresan a su tierra y pues ahí van felices, ¿no? Como ven en la imagen, de regreso a su país, ¿sí? Y aquí en el capítulo 2 nos dice algo también bien interesante. Vamos a buscar ahí en perdón, en Esdras, en el capítulo 2 el versículo 64 al 67 ven lo que dice. Y es algo también que a lo mejor no le damos mucha importancia. Dice, bueno, si nosotros leemos los versículos anteriores, empieza ya a nombrar a todas las familias que regresaron a Jerusalén, ¿sí? Y empieza a nombrar, ¿no? Ahí, cuántos venían de cada familia, o sea, hace como un tipo censo de todos los que regresaron con sus familias, etcétera, pero dice el versículo 64, dice, toda la congregación ascendió a 42.360, ¿sí? Todos ellos venían, dice, sin contar 7.137 siervos y siervas que había entre ellos, ¿sí? O sea, aparte venían sus sirvientes, ¿sí? Entre ellos dice 200 cantores y cantoras. Y en el versículo 66 dice algo interesante, dice, y tenían 736, ¿qué dice? Caballos, 245 mulos. Ses- eh, Dice camellos 435 y asnos 6.720. Y uno dice, ¿y eso qué? Bueno, aquí, por ejemplo, Esdras se tomó la delicadeza de mencionar por número también a quienes, a los animales. Y uno dice, ¿pero eso qué? Bueno, aquí también nos demuestra que Dios puso una atención especial en los animales, que también fueron liberados. ¿Qué les parece? De aquel exilio. No se vino nada más la familia, ¿sí? Esto fue algo parecido a lo que pasó en el Éxodo, ¿sí? O sea, no dijeron, pues hay que se queden los animalitos, ¿sí? Vámonos nosotros. Ellos formaban parte de sus familias también. Es algo interesante y algo todavía mayor que esto, fíjense bien lo que nos dice en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 31, que tampoco a lo mejor no habíamos meditado en este asunto. Dice el texto, pero José y María, dice, no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real, ¿verdad? De Belén, ¿se acuerdan? Nadie los conocía, nadie les dio asilo. ¿Se acuerdan cuando estaban por ahí, necesitados de un lugar donde pasar la noche? Y María estaba pues a punto de dar a luz. Dice, cansados, llegaron ahí cansados, sin hogar, siguieron en toda su longitud la estrecha calle, pidiendo que un lugar, tocando puertas. Dice, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, o sea, le dieron la vuelta a todo el pueblo. Nadie les dio la oportunidad de pasar la noche por ahí en sus posadas.
fue en vano, dice. No había sitio para ellos en la atestada posada. Por fin, dice aquí, hallaron refugio, donde, dice, en un tosco edificio que dice aquí al final, que daba albergue a las bestias. Y ahí nació el Redentor del mundo. Eh, es algo también, ¿cómo puedo decir? Un poco parecido a lo que sucedió en el diluvio. El ser humano despreció el ofrecimiento de Dios de la salvación a través de aquel barco. Y en esta ocasión también el ser humano despreciaba que la salvación que se había ofrecido para, no nada más para él, para toda la humanidad. ¿Sí? Nadie lo recibió. Aquel Mesías tan esperado, así entre comillas, ¿no? A través de generaciones y generaciones. Cuando llegó el momento, nadie se dio cuenta, nadie le recibió, salvo algunas pocas personas por ahí muy especiales, ¿sí? Y como dice aquí al final, los animales. Dios los escogió a ellos, ¿sí? Cuando el ser humano dijo, yo no quiero nada contigo. Y también aquí nos demuestra nuevamente que nosotros no somos que el centro del universo, ¿sí? Ni somos indispensables tampoco en este mundo. Y que incluso Dios, muchas veces, como vemos aquí en estas historias, este, echó mano y les dio la oportunidad mejor a quienes, a los animales, como en el arca, ¿verdad? Y como en este gran acontecimiento, el mayor de todos los que ha sucedido aquí en nuestro mundo, lo presenciaron los animales. Y es algo triste, ¿no? Es algo triste si lo analizamos así, pero a la vez también nos da la muestra de cómo Dios los valora, ¿sí? Y cómo quiso compartir con ellos ese gran momento, ¿no? En la historia de nuestro mundo. Eh, ahorita mencionábamos algo de esto, lo dice por ahí en Mateo 20, Mateo capítulo 6, eh, acerca de cómo nos valora también Dios a nosotros, el valor que tenemos para Dios, pero lo hace de una manera interesante. Nos compara con quién, con los animales, precisamente. Algo que a veces no nos gusta, ¿no? Que alguien nos compare con un animal. Bueno, dice aquí Dios, para que nos demos cuenta del valor que tenemos para Él. Dice Mateo 6:26, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, no quiere decir que nos esté haciendo menos aquí, Dios, al contrario. Nos dice, a ver, si para mí estas criaturas son valiosas, son importantes, ¿sí? Me desvivo por ellas, dice Dios. ¿Cuánto más vales tú? Nos pregunta. ¿Qué no haré por ti? Dice Dios. Y en el capítulo 10, un poquito más adelante, el versículo 29 al 31, dice algo similar, ¿sí? Dice lo siguiente, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de quién, de vuestro Padre. Así dice, dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Así no temáis, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, por ejemplo, en el caso en la historia de Job, Dios le demuestra a Job lo que valen para él las otras criaturas, ¿sí? Los animales,
en la naturaleza, ¿sí? Y le hace ver que él es aún más valioso, ¿sí? Así como lo que está aquí diciendo Jesús, ¿sí? Acerca de los pajaritos. Eh, Vamos a ver qué dice Zacarías 9:9. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Aquí también hay algo bien, bien interesante. Es algo similar a lo que acabamos de mencionar. 9:9 de Zacarías dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, y da, dice, voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, dice, justo y salvador, humilde. ¿Y qué más dice por ahí? Dice, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Este hecho, ¿sí? Fue algo muy crucial, ¿no? En la vida de Jesús. Eh, y también hizo partícipe aquí un animalito, que desde antes él ya lo tenía que escogido. ¿Se acuerdan? Si ustedes han leído por ahí el relato. Dios había pensado en él, en ese animalito, para participar en este acontecimiento. Incluso siglos antes, porque esto está escrito desde los tiempos del profeta Zacarías, ¿sí? Dios ya había destinado por ahí a un animalito para que participara en este gran acontecimiento. ¿Qué les parece? De entrada triunfará a Jerusalén, así lo conocemos, ¿no? Este acontecimiento. Y otro detalle interesante, por ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, que sabemos que en este libro Dios utiliza muchos símbolos, ¿sí? Muchas alegorías, y Dios eh, compara aquí a su hijo, a Jesús, ¿sí? Como un animal. Y les digo que eso es algo que no nos gusta mucho a nosotros, ¿no? Que se nos compare con un animal porque los tenemos como los seres inferiores, ¿no? Es una ofensa que alguien me compare con un animal. Sin embargo, Jesús no tiene problemas con compararse con un animal. No se avergüenza de que lo comparen con un animal. ¿Qué les parece? Y por ahí hace alusión a un león, ¿sí? Aunque a un cordero también, ¿se acuerdan? Porque estos animales tienen algunas características, si bien, similares a las de quién, a las de Cristo. Y eso es algo interesante, que Dios les haya dotado a ellos, ¿sí? Con cualidades, con características semejantes a las de su creador. Es decir, cuando hablamos del ser humano, pues decimos, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, todas las criaturas de Dios tienen algo de él, algo que a lo mejor no habíamos pensado, ¿no? Pues decimos, no, nosotros somos lo máximo, somos la creación máxima, nosotros somos los que somos o más parecidos a quién, a Dios. Es algo relativo, ¿no? Porque esto nos demuestra que toda criatura tiene algo de su creador, ¿sí? En sus comportamientos, en su carácter, en sus cualidades, demuestran quién es su creador. Y en Romanos 8:22 nos dice algo interesante por ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos 8:22. Le voy a dar lectura. Dice lo siguiente, dice, y sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Y esto bien sé cuándo fue escrito, ¿no? Ahorita quién sabe qué escribiría Pablo si viera la situación de nuestro mundo. Habla de que todo nuestro mundo está que sufriendo por, por la entrada del pecado. O sea, todo cambió desde que entró el pecado y generalmente nada más pensamos en nosotros, ¿sí o no? Oye, es que si no hubiéramos pecado los seres humanos, ahorita sería otro rollo, ¿no? Como decimos.
pero nada más estamos pensando en nosotros, ¿sí? Pero los animales, por ejemplo, o sea, la naturaleza completa, dice aquí que sufren todos, o sea, no nada más el ser humano, o sea, también ellos, y ellos que ni la debían, ¿no? Los animalitos, sufren, dice que gimen, añoran que todo esto que termine el sufrimiento. A veces lo añoran más que nosotros, ¿sí? Ese mundo nuevo que promete Dios. Y miren lo que dice por aquí en Patriarcas y Profetas, dice, así cayeron los sufrimientos y la muerte no solamente sobre la raza humana, cuando entró el pecado, sino también sobre los animales. Le incumbe pues al hombre, fíjense bien, ¿cuál es nuestra labor aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, tratar de aligerar en vez de que, de aumentar el peso del padecimiento de su transgresión, que su transgresión, perdón, ha impuesto a todos los seres creados. O sea, ya la regamos nosotros, dice Dios, bueno, ahora te toca aligerar todo ese sufrimiento, aligerar el de los animales. Cosa que a veces no hacemos, ¿no? Y sino que, como dice aquí, a veces lo aumentamos, los hacemos sufrir nosotros. Dice, el que abusa, dice aquí, de los animales, porque los tiene en su poder, porque digo, pues, es mi animal, es mi mascota, es un animal, decimos, ¿no? Y vean cómo se expresa Dios de alguien así, dice, es un cobarde y un tirano. Así que no es poca cosa, ¿sí? El hecho de hacer sufrir a un animalito, ¿sí? A veces decimos, bueno, sí, yo no me meto con los seres humanos porque los respeto, sí, con los animales no, porque son animales, ¿sí? Y los maltratamos. Pero bueno, es algo muy delicado como acabamos de ver. Dice aquí, aquel cuya palabra sostenía los mundos. Fíjense cómo aquí Jesús nos dejó un gran ejemplo. Cuando vino aquí dice, aquel que sostenía, perdón, cuya palabra sostenía los mundos, podía, dice aquí, agacharse, aliviar a un pajarito herido. Sabemos que Jesús sanaba, ¿no? A las personas, a los enfermos, pero creo que no nos habíamos dado cuenta o no habíamos notado, no habíamos leído que también sanaba que animales, para que veamos la importancia de ellos para Dios. Dice, no había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. Pero es un gatito, es un perrito, no importa. Dios también los ama, los valora y ha habido casos, situaciones, que a lo mejor ustedes también se han dado cuenta de eso, de cómo Dios les sigue sanando y sigue haciendo milagros, no nada más en la vida de seres humanos, sino en la vida de animalitos. Y los levanta de las enfermedades. Yo por ahí, alguna vez les contaba la historia de un gatito, que, por su enfermedad habían decidido ya, dormirlo, ¿sí? Y unos instantes antes de que lo durmieran, se levantó el gatito, ¿sí? Y lo analizaron por ahí los doctores y vieron que no tenía absolutamente nada. Y se fue a su casita. Este, Esto nos demuestra cómo el valor que tienen también para ellos, ¿sí? Perdón, para Dios, ¿sí? Algo que nosotros a lo mejor no, pues no meditamos, ¿no? En estos asuntos, y en cuanto al futuro, a lo que espera, lo que les espera también a ellos, ¿sí? Que decía ahorita el texto que leímos ahí en Romanos, que ellos están sufriendo, anhelan que esto termine, les digo, más que muchos de nosotros, ¿no? Que aquí estamos muy a gusto en este mundo. Miren lo que dice por aquí, el Señor me mostró, para que nos demos una idea, dice, me mostró en visión otros mundos, ¿sí? A veces sí nos imaginamos el cielo y muchas cosas, ¿no? Del mundo nuevo,
y no pensamos mucho en esto. Dice aquí, un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. ¿Y qué había en ese lugar? Dice, ¿y? En otros mundos, ¿eh? Esto es actual, o sea, esto, este, no solamente es para el futuro, sino que esto es algo que existe, ¿sí? Dice que en ese lugar, dice, la hierba era de un verde vivo. ¿Y qué había más ahí? Dice, las aves gorjeaban un dulce canto. Menciona ahí unos animalitos, ¿sí? A veces que el ser humano se pone a meditar, ¿no? En la vida, en otros planetas, en otros mundos, o si hay vida más allá de lo que es nuestro sistema solar, pues el ser humano se imagina muchas cosas, ¿no? Y ustedes han visto películas, han leído cosas. Y cuando hablamos de la vida en otros planetas, nos imaginamos como monstruos, marcianos, o sea, seres medio desagradables, ¿no? Pues hay animalitos como los que ustedes y yo conocemos, ¿sí? Y aquí está una prueba, ¿no? Y luego, en Isaías, vamos a ver si leemos esta cita ya para ir terminando. En Isaías 11, versículos 6 al 9, que es la cita que leímos al comienzo de nuestra reflexión, nos habla precisamente de la tierra nueva, ¿sí? La tierra nueva. ¿Cómo será ese lugar? Bueno, algo que nos quiso compartir Dios. Bueno, Dios dice que es un lugar, o nos dice a través de Pablo, ¿se acuerdan? Que es un lugar, este, lleno de cosas que ojo no vio, ¿se acuerdan? Ni oído oyó. Es decir, cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Pero de las cosas que Dios nos quiso compartir, de la información que tenemos de ese lugar, nos menciona algo relacionado a los animales, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice del 6 al 9 de Isaías 11. Dice, y en ese lugar, en aquel lugar, en la tierra nueva, dice, morará el lobo con el cordero y el león con, y el leopardo con el cabrito se acostó. Dice el becerro y el león y la bestia doméstica, ¿sí? Aquí hablando de animales domésticos, como los que ustedes y yo conocemos, como las mascotas que tenemos por ahí en casa. Dice, andarán juntos y un niño los pastoreará, los cuidará o jugará con ellos. Dice, la vaca y la osa, que son animales que se llevan actualmente, dice, pasarán en compañía, van a estar ahí a gusto, sentaditos, acostados, juntos, dice, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho, o sea, el niño pequeño, dice, jugará en la cueva de la serpiente. Algo inconcebible para nosotros hoy, ¿no? Dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora, y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de, ¿qué dice? Del conocimiento del Señor, como el agua llena el mar. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos de los animales, por ejemplo, en el cielo, que a veces tampoco le ponemos mucho, no le hacemos mucho caso a eso, ¿no? Hablamos mucho de reencontrarnos con quién, con familia, con amigos que hemos perdido, o familia que aún vive, ¿no? Pero decimos, yo quiero que él esté o ella esté en el cielo. Hablamos, por ejemplo, de personajes bíblicos, ¿no? Que van a estar por ahí, gente que nosotros admiramos porque hemos leído sus historias aquí en la palabra de Dios. Y decimos, oh, pues ahí va a estar David, ahí va a estar Sansón, ahí va a estar José, Noé, etcétera. Y cuando hablamos de animales, pues generalmente se nos vienen a la mente así como animales que salvajes, como dice aquí, ¿no? O sea, que el oso, el leopardo, la serpiente. Pero aquí nos menciona también a los animales que domésticos, es decir, que aquellos animalitos que nosotros tenemos como mascotas, ¿sí?
Y no sé si alguna vez se habían puesto a pensar, alguna vez, yo estoy seguro que todos los que han tenido animalitos, pues también han tenido la desdicha de haberlos perdido. Eh, y a veces pensamos que fue todo, ¿no? Para ellos también. Tuve un gatito, un perrito y se murió y pues ya, ahí se acabó todo. Aquí menciona los animalitos domésticos, ¿sí? Y hay algo por aquí interesante. Dice por aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, vamos a concluir con esto. Dice, y luego entramos, hablando aquí del futuro, de aquella tierra nueva, dice, luego entramos en un campo lleno de, ¿qué dice ahí? Toda clase de animales, toda. Ahí no faltaba ni un leones, dice corderos, leopardos, lobos, dice todos vivían juntos ahí, parecido a lo que nos menciona Isaías. Dice todos en perfecta unión. Dice, y pasamos en medio de ellos y nos siguieron mansamente. Y si nosotros analizamos todo esto que hemos estado platicando, eh, nos daremos cuenta y podemos echar a volar nuestra imaginación, ¿sí? Y es muy probable que entre todos esos animalitos por ahí que usted vaya a encontrar, se encuentre con algún conocido también, así como va a encontrar familia, amigos que ha perdido, poder encontrarse con alguno de estos amiguitos y que usted haya tenido en este mundo y Dios le dé la oportunidad de reencontrarse con ellos. Es también una esperanza que podemos tener, así como la tenemos en otros aspectos, ¿sí? De nuestra vida espiritual. Y es algo muy probable según lo que acabamos de estudiar, de leer, ¿sí? Y al ver cómo Dios valora a estos seres. Así que ojalá que Dios nos dé la oportunidad de estar ahí, en ese lugar, que podamos verlo con nuestros propios ojos y poder disfrutar de todas esas maravillas, ¿verdad? Que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, que nos siga dando también la capacidad de poder, como decía aquí, cumplir con esa labor, esa tarea que Dios echó sobre nosotros de poder hacer la vida de ellos, de los animalitos, más agradable, más llevadera, más feliz. Que Dios les bendiga.